Entonces continuamos, entonces vamos con el último tipo de pruebas, que son las pruebas de aceptación. El objetivo de estas pruebas no es otro sino verificar que el desarrollador entendió y construyó lo que el usuario realmente solicitó. Aquí debemos recordar que existe una diferencia entre el cliente y el usuario. El cliente es el dueño del sistema, es decir, la persona que nos paga por construir la aplicación. El usuario es el operador del sistema, por lo general un empleado del cliente que va a hacer el uso intensivo y extensivo de nuestra aplicación. No es obligatorio, en todo caso, que el cliente utilice el sistema intensivamente. Por ejemplo, el dueño de Totus, de las empresas Totus, él no va a utilizar ese sistema de caja que ustedes pueden ver en todos esos supermercados, ni ninguno de esos sistemas. Puede que tenga acceso a algunas de sus módulos de análisis, etcétera, pero él no va a estar realizando ventas ni nada de eso. Él puede que ocasionalmente revise para ver cómo va todo el funcionamiento de todo a fin de mes, a fin de año, etcétera. Pero quien utiliza el sistema realmente bastante es el usuario u operador. Por lo tanto, es necesario que antes de liberar el software en el ambiente productivo sea validado por el usuario, que es quien realmente conoce el trabajo que va a realizar el sistema. Entonces vamos a resumir un poco también las pruebas de aceptación. ¿Qué evalúan ellas? ¿Sistema, los módulos o las funciones? Sistema. El sistema. Muy bien. ¿Cómo se realizan? ¿Dinámica o estática? Dinámica. Dinámica. Dinámica, muy bien. ¿A quién están orientadas? ¿Al desarrollador o al usuario? Operador. ¿A quién? Usuario. Usuario. Al usuario. Y como que alguien dijo desarrollador por ahí. ¿Son de caja negra o de caja blanca? Caja negra. Negra. Caja blanca, profe, caja blanca. Ay, Caja ¿quién blanca. dijo blanca? Por ahí Negra, está bro. uno que anda loqueando, que no se tomó su cafecito y está medio dormido. Entonces, como ya dijimos, están orientadas al usuario y su documentación termina siendo informal porque el usuario no va a levantar un informe detallado de las pruebas que haga. Apenas si nos da algo de información en caso de una falla es demasiado, pero el usuario no se preocupa de esos detalles. Como pueden ver, hay una relación entre los elementos evaluados y los tipos de pruebas. A medida que vamos bajando en cuanto a la escala de estos elementos y pruebas, nos acercamos más al enfoque del sistema o desarrollador. A medida que vamos subiendo, nos acercamos más a lo que es el enfoque del usuario o de caja negra. Fíjense que, por ejemplo, las pruebas unitarias evalúan componentes ya construidos, es decir, por ejemplo, una función, un módulo, etcétera. Las pruebas de integración evalúan la comunicación entre componentes. La prueba de sistema evalúa las funcionalidades presentes en nuestro software. Y las pruebas de aceptación lo que buscan realmente es validar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el contrato de desarrollo de software. Sí, está actualizado. Ya yo lo pasé hace rato el PPT. Debería ser el mismo que están viendo aquí en pantalla. Hay diferencia entre lo que ven en pantalla y lo que les pasé yo hace rato por aquí por el chat. Está igual, profesor. Ajá. Inclusive ya lo subí también a la plataforma, el mismo PTP igualito.
Debe ser que usted lo bajó anteriormente de la versión vieja que subí cuando empezó el ciclo. Porque me pidieron que subiera varios y yo subí varios, vamos a decirlo así, versiones originales. Pero yo cuando voy avanzando las voy mejorando. Entonces debe acostumbrarse a bajarlo después de que veamos la clase o durante la clase. Continuamos entonces. Aquí hablamos entonces de otro tipo de pruebas, que son las pruebas de regresión. En realidad esto no es un tipo de prueba para mi criterio, es más bien como una forma de realizar las pruebas de las que estamos hablando, las pruebas de confiabilidad o de cualquier otro tipo. ¿En qué consiste esto? Consiste en la repetición selectiva de pruebas ya realizadas para detectar cualquier fallo que pudiera haber sido introducido durante la modificación de algún componente del software. Estas se efectúan en primer lugar para comprobar que los cambios realizados no hayan originado efectos adversos no intencionados ni en el módulo que estamos reparando ni en otros módulos relacionados, y que se continúen cumpliendo con los requisitos especificados. ¿Qué significa esto? Imaginemos que yo estoy probando el sistema, detecto que hay un error en el módulo, por ejemplo, de compras, lo reparo. Una vez que lo reparo, pruebo de nuevo ese módulo con las mismas pruebas que ya había hecho. ¿Para qué? Para verificar en primer lugar que el error haya sido reparado. Y en segundo lugar, para verificar que esa reparación no me haya producido alguna otra falla. Además de esto, debemos también estar pendientes de que los cambios que hagamos reparando un módulo no nos creen problemas en otros módulos relacionados. A veces cuando reparamos la falla en ese módulo de compra, resulta ser que pierde la conectividad con el banco, que era algo que habíamos probado, un componente aparte del que estábamos trabajando, y entonces tenemos que verificar que todo siga funcionando correctamente. Entonces, en las pruebas de regresión hay que probar en primer lugar íntegramente los módulos que se han modificado, que se han reparado, actualizado, y luego decidir las pruebas a efectuar para los módulos que no se han alterado, pero que pueden haber sido afectados por los cambios producidos en el módulo reparado. Recuerden que no podemos devolvernos y probar todo de una vez por completo por cuestiones de costo y de tiempo. Este tipo de pruebas debe realizarse tanto durante el desarrollo, cada vez que se produzca una modificación en el software, como durante el mantenimiento del sistema. Para salir de los tipos de pruebas tenemos aquí dos tipos adicionales. Tenemos las pruebas estadísticas, que son aquellas que se usan mayormente para el análisis de requerimientos no funcionales, como por ejemplo el rendimiento, la confiabilidad, la seguridad, etc., ya que permiten, mediante diversas técnicas estadísticas, tales como los promedios y las frecuencias, aproximar estos elementos cualitativos del sistema a valores cuantitativos que nos permitan su evaluación. Por otro lado, tenemos lo que son las pruebas de defectos. Estas se usan mayormente para el análisis de requerimientos funcionales, como por ejemplo los módulos, ya que permiten, mediante diversas técnicas dinámicas, verificar el cumplimiento de los mismos. Estas pruebas son más exactas y puntuales al buscar valorar elementos desde el punto de vista cuantitativo. Por ejemplo, metemos un resultado, un valor, y ya sabemos qué resultado esperar para poder hacer la verificación. Debemos recordar que la prueba exhaustiva total del software es impracticable,
ya que no se pueden evaluar todas sus posibilidades de funcionamiento, ni siquiera muchas veces en programas sencillos. Por lo tanto, debemos pensar que no hay un software 100% libre de errores. Recuerden que las aplicaciones son creadas por personas, y si alguno de ustedes conoce una persona perfecta, totalmente libre de errores, me lo avisa, me la presenta para conocerla. Yo conocí solamente a una persona perfecta, pero nada más perfecto de apellido. Se llamaba Luis Perfecto. Pero tenía todos los errores y las fallas del mundo que ustedes pudieran imaginarse. Eso pasa mucho con lo que es los apellidos. Entonces allí deben tener eso en cuenta. Ningún sistema se puede pensar que está 100% libre de errores. Puede que lleguemos a 99, a 99.999% libre de errores en un momento puntual. Pero recuerden que los requerimientos van cambiando, las situaciones van cambiando, las jerarquías van cambiando, y todo esto puede llevar al sistema que estaba muy bien al principio. No. Eso, estática y dinámica es otra cosa. Estáticas son las que hablamos al principio, que se hacen con el sistema apagado, y dinámicas las que se hacen con el sistema encendido. Estamos hablando ahora de estadísticas, de las que están basadas en lo que son esos indicadores estadísticos, como el promedio, la frecuencia, las correlaciones, etcétera. Y de defectos, que son las que lo que buscan es determinar ciertas fallas en los resultados en base a diferentes elementos que hayamos introducidos. En este caso, las pruebas estadísticas están más utilizadas para evaluar requisitos de tipo no funcional. No es que son pruebas no funcionales, también se pueden usar para elementos funcionales, pero están más orientadas a elementos no funcionales, mientras que las pruebas de defectos están más orientadas a elementos, a requerimientos funcionales. No mezclen los temas. ¿El qué? Como según el qué, ISTQB. ¿Qué es esa abreviatura? Bueno, mientras que él coloca lo que significa la abreviatura, vamos a seguir entonces. Vean que es necesario planificar y diseñar adecuadamente las pruebas a realizar. Soy malo con abreviaturas. ISTQB. A calidad debe ser la Q, la I a lo mejor internacional. Pero de momento no se me vino a la mente que esa era la abreviatura de algo conocido. Profesor, les habla Carlos García, el alumno. Ya, voy a salir de su clase, tengo un pequeño problema. Bueno, vaya. Que me acaba de bajar la presión. Sí, disculpe, perdón. Gracias. Dele, pues. Vamos a continuar. Recuerden que hay diferentes normativas para lo que son las pruebas. Están las ISO, están muchísimas normativas. Yo generalmente trabajo más con las ISO. Vamos a terminar aquí con esta parte entonces. Las pruebas deben planificarse y diseñarse en todo momento para poder detectar el máximo número y variedad de errores con el mínimo consumo de tiempo y esfuerzo. Aquí podemos plantear algunas recomendaciones en este momento para lo que es la realización de pruebas exitosas. Tenemos que cada caso de prueba debe definir el resultado de salida esperado, porque si no, ¿con qué comparamos el valor realmente obtenido?
Estamos hablando, ¿qué quiere decir esto? Que debe existir una métrica o valor de referencia para cada prueba. Por otra parte, el programador debe en lo posible evitar realizar las pruebas de sus propios programas, ya que éste desea, bien sea consciente o inconscientemente, demostrar que estos funcionan sin problemas. Por eso hay que buscar entes terceros que realicen por lo menos ciertas pruebas para validación de lo que estamos haciendo. Se debe inspeccionar a conciencia el resultado de cada prueba, para así tratar de descubrir posibles síntomas de defectos lo antes posible. Al generar casos de pruebas, hay que incluir tanto datos de entrada válidos y esperados como no válidos e inesperados. Ejemplo de esto, supongamos que nosotros estamos diseñando o algún tipo de sistema para un sensor de temperatura, donde su rango válido, su métrica sea 50 grados, con una variación de 20 grados por arriba o por abajo. Es decir, que los valores de 70 hasta 30 sean válidos. Si nosotros vamos a probar este sistema bajo esas características específicas, ¿qué valores deberíamos darle para esa prueba? Fíjense que dice, en primer lugar, valores de entrada válidos. Allí deberíamos incluir al menos 3 valores, que serían los valores extremos, 70 y 30. Puede ser el valor de la métrica como punto medio y cualquier otro valor que querramos dentro de ese intervalo. Por ejemplo, el 40 y el 60, por decir número. Ya aquí tenemos nada más que 5 pruebas a realizar. Aparte de esto, debemos meter valores no válidos e inesperados. Cuando hablamos de valores no válidos, serían los que están fuera del rango. Por ejemplo, un caso de 100 grados o un caso de 20 grados. También podríamos incluir un valor negativo, o incluso en el caso de que el usuario dejara el espacio en blanco, vacío, introdujera un carácter especial cualquiera, una letra, etcétera. Es decir, valores inesperados, para ver cómo reacciona el sistema en cada uno de esos casos. Las pruebas deben centrarse siempre en 2 objetivos fundamentales, aunque es muy habitual olvidar el segundo objetivo, que son, en primer lugar, probar si el software no hace lo que debe hacer. Es decir, verificar que cumpla con todas las funcionalidades exigidas por sus requerimientos. Y en segundo lugar, probar si el software hace lo que no debe hacer. Es decir, si genera efectos indeseados. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces confunden cuando hablamos de esto así. Supongamos que a nosotros se nos pidió que el software tuviera 3 funciones principales o 3 funciones a ejecutar. 1, 2 y 3. Nosotros debemos probar primeramente que el sistema haga esas 3 cosas que nos solicitó el usuario. Es decir, que verificar si no hace lo que debe hacer. En segundo lugar, debemos verificar que no haga cosas indeseadas. Por ejemplo, que no vaya a permitir el paso a los usuarios comunes hacia funciones administrativas gerenciales. Que no permita el ingreso a personas sin la identificación correspondiente al sistema, etcétera. Es decir, verificar
el cumplimiento de diversas normas establecidas no funcionales. Allí es lo que tiene que ver mayormente con el que haga lo que no debe hacer. Por lo general tiene que ver con criterios no funcionales, y cuando hablamos de que no haga lo que debe, con criterios funcionales. Vean que seguimos hablando de los mismos elementos que vimos al principio, de funcionales, no funcionales, etcétera, pero vistos desde diferentes enfoques. Se debe evitar la creación de casos de prueba desechables, es decir, no documentados ni diseñados con cuidado. ¿Por qué? Porque deben recordar que suele ser necesario probar muchas veces el software, y por lo tanto hay que tener claro en todo momento que ha funcionado bien y que no. Nunca deben hacerse planes de prueba suponiendo que prácticamente no hay defectos en el sistema, y por tanto dedicando pocos recursos y tiempo a las pruebas. Recuerden que siempre hay la posibilidad de conseguir nuevos defectos y errores. De aquí nos tocaría entonces hablar acerca de la construcción de casos de pruebas para terminar con nuestro contenido del día. Esto es mayormente que vean ciertas pantallas de ejemplo, así que no se preocupen a pesar de que faltan varias diapositivas todavía. ¿Qué es un caso de prueba? Vamos a cortar.